¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Soy Sid Roth, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado es un experto en terrorismo y él hablará sobre papeles secretos que se han encontrado, que muestran los planes de organizaciones terroristas para destruir a los Estados Unidos de América. Y ya no será un secreto jamás. Mi invitado, Eric Stakelbeck, es uno de los mejores expertos en terrorismo. Y probablemente han visto a Eric en CNN o en Fox o en un número variado de programas para los cuales es un informante sobre lo que pasa en el mundo. Pero la cosa que me sorprende totalmente es que sabía unas cosas sobre un grupo terrorista llamado la Hermandad Musulmana, pero no tenía idea. Eric, dime un poco sobre la Hermandad Musulmana. ¿Por qué los medios, nuestra administración, los define como moderados? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, Sid, primero sus tácticas. Se visten como tú y yo, usan trajes y corbatas, son elocuentes, están bien educados, hablan inglés fluido. Esto no es Al-Qaeda. Estos no son los tipos de las barbas largas y las togas y los AK-47. La Hermandad Musulmana es encantadora, Sid, y los entrevisté cara a cara. He estado en sus casas, he estado en sus mezquitas, he estado en sus oficinas. Y si no supieran más, en realidad me agradarían. Son encantadores, pero esa fachada y apariencia encantadora esconde una agenda siniestra, Sid, y al final del día comparten las mismas metas que Al-Qaeda. Bueno, tú sabes que me recuerda lo que compartes, Eric. El Ku Klux Klan solían usar togas. Cierto. Y ahora ellos usan trajes sastre. Y ¿tienen educación universitaria? Sí, ¿Son no solo inteligentes? sí, no solo tienen educación universitaria. Muchos de ellos han estudiado en el oeste, en los Estados Unidos y Europa. Las personas se sorprenderían sobre la presencia de la Hermandad Musulmana en los Estados Unidos. Están aquí. Te daré un gran ejemplo. Mohamed Morsi, el ahora destituido presidente egipcio. Él se unió a la Hermandad Musulmana no en Egipto, sino en los Estados Unidos, en California. Cuando era estudiante en la USC, la Universidad Sureña de California, es cuando Mohamed Morsi se volvió un hermano musulmán. Están aquí, en los Estados Unidos. Y dices que son una nueva camada. Más allá del traje, ¿están criando aquí terroristas? ¿A qué te refieres? Hemos visto caso tras caso durante los últimos años en los Estados Unidos. Docenas de casos de jóvenes americanos musulmanes, ciudadanos de Estados Unidos, que son arrestados por cargos terroristas. Te daré un gran ejemplo aquí del estilo de la Hermandad Musulmana y cómo en realidad son la fuerza motriz detrás del terror islámico que vemos hoy. Los bombarderos de Boston, esos dos jóvenes hermanos en Boston, mataron 3 personas, hirieron a 264 más. Ellos iban a una mezquita en el área de Boston, controlada por una liga del grupo de los hermanos musulmanes. Sorpresa, sorpresa. Y no digo que la Hermandad Musulmana radicalizó a esos 2 hermanos en Boston, pero dado el historial de violencia de los hermanos musulmanes de Chijá, de radicalización. Ahora, yo escuché en las noticias que la Hermandad Musulmana ha estado en la Casa Blanca al menos unas 100 veces en el último año en curso. La Hermandad Musulmana conecta a individuos con fuertes lazos a la red global de la Hermandad Musulmana. Incluso aconsejan a nuestro gobierno, el gobierno de aquí, en su lucha contra el terrorismo y las políticas del Medio Oriente. Esto es el epítome del zorro cuidando el gallinero. Y te preguntas, ¿por qué la política americana del Medio Oriente ahora es un desastre y vemos todo este caos en el Medio Oriente? Tenemos a los chicos malos.
la hermandad, en los salones de poder a los oídos de los legisladores. De acuerdo, tú usaste la frase, son el abuelito del terrorismo. ¿Lo dices en serio, Eric? Sí, en serio al 100%. Todo el caos terrorista, la locura que vemos hoy y el terror de la guerra, Al-Qaeda, Hamas, son engendrados por la hermandad musulmana. Al-Qaeda es descendiente de la hermandad musulmana. Hamas es descendiente de la hermandad musulmana y he tocado el punto muchas veces que sin la creación de la hermandad musulmana en Egipto en 1928, no hubiera habido 9/11. Dije eso sin dudarlo. Tal vez asombre a unas personas, pero todo detrás del ataque del 9/11, Sid. Y las personas americanas deben saber esto. ¿Por qué este grupo es tan importante? La hermandad, Osama Bin Laden, Khalid Sheikh Mohammed, los secuestradores. Cada uno de ellos, Sid, antes de unirse, antes de formar Al-Qaeda, pertenecieron a la hermandad musulmana. La hermandad musulmana, en realidad, es la droga de apertura al terrorismo islámico y yihad. ¿Qué sucede en América? Yo veo mezquitas aparecer por todos lados. Sid, esto no es coincidencia. Qué bueno que lo menciones porque el número de mezquitas en América, muchos de los televidentes tal vez no lo sepan, el número de mezquitas en América en realidad se ha duplicado. Desde el año 2000. Ahora, si ves los documentos estratégicos de la hermandad musulmana, y por cierto, estas mezquitas no están solo en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, áreas con población musulmana grande, están brotando en el cinturón bíblico, en zona central, aumentando. Sí, pero no debería haber tantos musulmanes por aquí. Es un punto clave. No hay tantos musulmanes. He estado en mezquitas de $1 millón, mezquitas multimillonarias. Afuera de Nashville, Tennessee, la hebilla del cinturón bíblico. Por ejemplo, pequeñas comunidades musulmanas con esos centros islámicos creciendo, tomando fondos de otro continente. ¿Por qué, Sid? Si tienes una comunidad musulmana tan pequeña, ¿por qué necesitas mezquitas en complejos que crecen mucho? Y entrevisté a los imam. Pueden contestar y también pueden decir de dónde viene el dinero. Bien, ¿por qué necesitan muchas de estas pequeñas áreas? Si ves los documentos estratégicos de la hermandad musulmana, y por cierto, las personas podrían asombrarse al saber que nuestro gobierno, este gobierno, tiene los documentos de la hermandad musulmana en su posesión, estos documentos secretos de los que he escrito. En resumen, durante un cateo a la casa de un líder global de un operario de la hermandad musulmana, afuera de Washington, D.C., a 10 minutos de la capital, este tipo tenía una tienda. El FBI revisó su casa. Descubrieron estos documentos secretos de la hermandad musulmana que resume la estrategia para destruir la civilización occidental América desde adentro. Y una forma en que harán eso, Sid, de acuerdo a sus propios documentos, es construir mezquitas de costa a costa. Este es el dogma principal de la estrategia de la hermandad, subvertir América desde adentro. ¿Y cómo es que estas escuelas del Islam se convierten en grandes universidades? Porque, Sí. ¿cómo es que Harvard tiene una Sí, escuela cierto. de Islam? Solía ser una universidad Sí, judía. cierto, yo- ¿Y cómo es Georgetown una universidad católica? ¿Tienen todas estas escuelas? Es el dinero, Sid. Mira el rastro del dinero. Esta sucursal de Georgetown, de la que hablas, es una universidad católica. $20 millones. Harvard, $20 millones vinieron del mismo hombre, un príncipe árabe saudí. Los árabes son los principales proveedores, dirías, extendiendo el islamismo radical en todo el mundo. Y es muy interesante, tienen $billones y esos petrodólares, Sid, con el imperio del petróleo que tienen en Saudi Arabia. Y estos son misioneros, en muchas formas extendiendo el Islam por toda Europa, por toda América. Billones y billones de dólares durante las décadas pasadas y han trabajado con la hermandad musulmana, por cierto. Los árabes proveen el dinero. La hermandad provee los imams y la ideología. En esas mezquitas, este ha sido el plan tradicionalmente. Estrategia muy interesante la que Bien, tienen. una última pregunta. ¿Es verdad que el Corán dice que cuando eres pequeño, cuando el Islam es pequeño, se busca la paz? Una vez que crezcas, apodérate. Este es el ejemplo de Mohammed mismo. Es verdad absoluta. Cuando Mohammed no era un líder político, cuando era un luchador llamado profeta en la ciudad de la Meca, Mohammed era más conciliador hacia los judíos y cristianos. Él quería llevarlos a su lado. Después en su carrera, si fue a ver a la ciudad de Medina, se volvió un luchador, un líder político. De pronto, sus clamadas revelaciones cambiaron y se volvieron más violentas y más intolerantes con cristianos y judíos. Una vez que Mohammed ganó el poder, se volvió mucho más intolerante y violento contra los no musulmanes. De acuerdo, quiero hablar sobre los documentos secretos cuando volvamos.
Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, antes de ir a los documentos secretos para la invasión de los Estados Unidos y Europa por la hermandad musulmana que se descubrieron, creo que fueron los suizos que encontraron estos documentos secretos, dime un poco sobre la historia de la hermandad musulmana. Bueno, desde el principio de este grupo, la hermandad musulmana, ellos han entrado en violencia y la ideología del martirio, de morir por Alá. Su credo base dice una parte, Shija es el camino. Morir al modo de Alá es nuestra mayor esperanza. Es su lema fundamental. Para un segundo, moderado. Sí. ¿Cómo llamas a eso moderado? No lo entiendo, Eric. Verás, ellos dicen que han cambiado no es una algo. línea democrática, no ¿Seguro? Es un lineamiento republicano. Ambos, claro, republicanos y demócratas, los llaman moderados. Sin duda alguna. ¿Sigue siendo esta su meta? Sí, esa meta. Y cuando líderes de la hermandad musulmana oscurecen los pasillos de la Casa Blanca, hoy eso les recuerda su lema. Nunca lo cambiaron desde 1928, cuando fueron fundados. Shija es el camino. Morir al modo de Alá es nuestra mayor esperanza desde el principio de esta organización. Fundada en Egipto en 1928, 7 miembros. Después de 20 años, creció a tener 1 y 2 millones de miembros a solo 20 años de su fundación. Desde el principio han vivido con ese lema, Sid. Acosaron a los judíos de Egipto, trabajaron, particularmente con los nazis, trabajaron en la hermandad musulmana, con la máquina de guerra de Hitler para extender la solución final de Europa a los judíos del Medio Oriente y norte de África. La hermandad en realidad envió batallones. Cuando Israel renacía milagrosamente en 1948, la hermandad envió batallones a pelear contra el nuevo Estado judío. Asesinaron líderes egipcios, asesinaron al primer ministro egipcio. Esta es una organización basada en violencia, quienes, por cierto, Sid, no solo engendró Al-Qaeda, también Hamas, que han matado a ciudadanos americanos, que mata mujeres y niños judíos diariamente. Ellos mismos se identifican como la rama palestina de la hermandad musulmana. Hamas son hermandad musulmana. ¿Estuvieron involucrados en el asesinato de Sadat? Miembros de la hermandad musulmana, absolutamente, sí. En 1981, el expresidente egipcio Anwar Sadat, los miembros de la hermandad musulmana participaron en el asesinato de Sadat, unos años después de que logró el tratado de paz entre Egipto e Israel. Esa fue la razón, probablemente. Sí, esa fue la razón. La hermandad nunca lo dejó disfrutarlo y tenían un blanco de tiro en su espalda. Muy bien, dime sobre los documentos secretos para destruir totalmente a los Estados Unidos. Bueno, tienes dos, es muy interesante. Tienes en una mano documentos encontrados en Norteamérica fuera de Washington, como ya lo dijimos, pero también tienes el proyecto. Ese es el documento al que te referías, descubierto por autoridades suizas justo después del 9/11. Y las autoridades suizas condujeron un cateo a la casa de un líder global de un operario de la hermandad. En una lujosa villa, debo agregar, estos tipos de nuevo. Ellos viven la gran vida en muchos casos. Y este documento se ha vuelto conocido como el proyecto, y lo que es un plan secreto de la hermandad musulmana para dominar Europa, dominar América. Y lo que van a hacer, Sid, emigración masiva número 1, proselitismo número 2, número 3, construir mezquitas en toda Europa, toda América. Y número 4, punto clave, Sid, obtener trabajos en el poder. Los medios académicos, gobiernos, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos. También trabajar con mentes afines, tal vez no ideológicamente similar, pero la izquierda, por ejemplo, en Europa y América, vemos a la hermandad trabajando cerca con la policía de izquierda. Espera, un segundo. La política de izquierda no estará en contra, estará alineada con alguien que quiera matar homosexuales. Sí, a ver, lo sé, no tiene sentido, Eric. Sí, no tiene sentido, ¿cierto? Las parejas extrañas, todos en casa probablemente piensan que la izquierda serían los primeros en la guillotina. Si la ley islámica Sharia entra en poder, pero este es el punto de fricción. ¿Es esa su meta? Esa es su meta. La ley Sharia para uno y todos, te guste o no, esa es la meta de la hermandad ¿Qué pasará musulmana? Básicamente con las mujeres? Bien, no habrá derechos para la mujer y todos los derechos de la mujer, sí, y cada mujer de pequeña ¿Y qué tan grande, lejos está la izquierda de reunirse con ellos? Hace que nuestras cabezas podrían explotar aquí en el estudio, tratando de desenredar esto en la mente. Este es el caso, Sid, y es el punto clave que deben recordar en casa. ¿Por qué los islamitas radicales que quieren la ley Sharia, izquierdistas radicales que quieren, creo que diré, utopía marxista? ¿Por qué trabajarían juntos?
Es una pareja extraña, comparten un enemigo en común, la civilización occidental judeo-cristiana. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, es un viejo adagio. Odian la América tradicional, la civilización occidental judeo-cristiana, que se basa en los 10 mandamientos. La odian demasiado, ellos odian el nombre de Yeshua, Jesús, demasiado. Y trabajarán juntos, por lo menos un corto tiempo, para eliminar la América tradicional y la civilización occidental tradicional. Cuando volvamos de la pausa, yo quiero saber sobre la siguiente guerra en el Medio Oriente. También quiero que sepas que un hombre de nombre Adolfo Hitler escribió un libro llamado Mi lucha, en el cual narra todo lo que él haría. Nadie lo tomó en serio. Tenemos un resumen de lo que son los planes de la hermandad musulmana, su estrategia. Debemos tomarlos en serio. Cuando volvamos, también quiero saber sobre cuando Dios le habló a Eric y le dijo cuál era su misión. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Eric, 2008. Estabas en mi ciudad favorita del mundo, Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, y Dios te habló. ¿Qué te dijo? Vaya, sí, es mi ciudad favorita en el mundo también, y mi primera vez en Israel, y pisé Jerusalén, un sueño de toda la vida, veía el Muro de los Lamentos, y Dios nunca me había hablado audiblemente, pero sí, le había hablado a mi corazón. Y ese día le habló a mi corazón de forma poderosa, y él dijo claramente, ayuda a mi pueblo. Y no hubo duda en mi mente que se refería a los judíos. No solo en Israel, sino alrededor del mundo, y de pronto mi vida entera comenzó a tener sentido. ¿Por qué estoy en este campo del contraterrorismo, anti-jihad? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué en toda mi vida he tenido amigos judíos, entrenadores, mentores en mi vida? ¿Por qué esta pasión por Israel? Cuando mi padre era cristiano sionista que me enseñó a amar Israel y amar la tierra de Israel, ¿por qué? Finalmente todo tuvo sentido para mí estando en Jerusalén y Dios habló a mi corazón de forma poderosa. Muy bien, ¿qué detonará la siguiente guerra en el Medio Oriente? Hay 3 detonadores potenciales, Sid, y aquí están. Número 1, el caos continuo en Egipto, en el cual los buenos amigos de la hermandad musulmana están en miedo. Por supuesto. Ese caos en Egipto podría saltar las fronteras de Egipto, pasar a Israel. Luego tenemos a Siria, el otro vecino de Israel. 100,000 personas hasta ese punto, Sid, murieron en esa guerra civil en Siria. Eso puede salirse, llegar a Israel y los vecinos de Siria. El tercer detonador y el más factible, Sid, más allá de Egipto y Siria, tal vez el más factible, el programa de armas nucleares de Irán. Irán está muy cerca de adquirir una bomba nuclear. Muy bien, Israel no quiere esto por obvias razones. Sí. ¿Por qué los Estados Unidos arrastran los pies? Ellos creen, Sid, que podemos negociar con los iraníes. Hablar con estos tipos son diplomáticos. Podemos alejarlos de una plataforma nuclear y hacer entrar en razón a los iraníes. ¿Por qué eso es imposible en tu opinión? Su ideología, Sid. No puedes hablar de Irán sin discutir su ideología. ¿Cuál es su ideología? Es una ideología del mártir. De guiar en el final de los tiempos, el regreso del Mesías islámico. Sí, tengo un gran ejemplo. Esto tal vez asombre a todos en casa. Durante los 80s, la guerra Irán-Irak. Murieron 1 millón de personas. Los mulans iraníes, los mismos a cargo de ese país, enviaron a miles de jóvenes iraníes con tan solo 10 años de edad a limpiar campos minados. Les pusieron llaves alrededor de sus cuellos, Sid, y les dijeron: estas son las llaves del paraíso. Si limpias ese camino minado y mueres, hoy estarás en el paraíso con Alá.
Lo siento, Sid. No creo que puedas negociar con personas que ponen tan poco valor a una vida humana como el régimen iraní lo hace. ¿Y cuál es su plan con esas bombas nucleares que solo, literalmente, en unos meses está por desarrollarse? Sid, su plan número 1 es borrar a Israel del mapa, pero los televidentes americanos en especial deben entender que en la ideología iraní, Israel es solo el pequeño Satanás. Y los Estados Unidos es el gran Satanás y el premio mayor. América tiene un blanco en la espalda, Sid. Una vez que Irán termine con Israel, y he leído la Biblia, así que sé que eso no pasará. Pero si Irán tuviera éxito en su plan de borrar a Israel del mapa, no solo empacarán sus cosas y se irán, Sid. Vendrían por América, vendrían por Europa. Las personas deben entender que Israel es la primera línea de defensa para la civilización occidental. En realidad son el canario en la mina de carbón, en esta lucha contra el Islam radical. Muy bien, Irán tiene esta nueva tecnología PEM. Esto es algo espantoso que han probado, Sid. PM significa pulso electromagnético. ¿Y qué es eso? Suena casi como una película de ciencia ficción, pero lo que harían es lanzar un misil nuclear a la atmósfera sobre los Estados Unidos. El misil se detona sobre las ciudades, digamos la ciudad de Nueva York, Washington, D.C., y fríe todo abajo, Sid. La red eléctrica se fríe. Tu auto no enciende, tu celular no funciona. Estamos de nuevo en 1800. Irán ha aprobado esta tecnología. Rusia, China, Corea del Norte, todos trabajan con ella y nuestro gobierno. En el Capitolio, Sid, no han tenido disposición de reforzar la red eléctrica para protegerla de este tipo de ataques. ¿Cómo encaja el petróleo en todo esto? Bueno, al final del día, como sabemos, el mundo musulmán controla una buena cantidad del suplemento de petróleo del mundo y es algo que asusta. Te daré 2 ejemplos, Sid. El número 1, el canal de Suez en Egipto. Y una gran cantidad del petróleo del mundo pasa a través del Medio Oriente a diario de camino a América y Europa. Y si ese canal de Suez fuera cerrado por terroristas, eso afectaría a la economía global. Todos los que ven el programa lo sentirían en su economía, lo sentirían cada vez que fueran a la gasolinera. El precio de la gasolina y el gas orbitarían, la economía global recibiría un gran golpe si el canal de Suez se cerrara, y lo otro que debemos pensar con OPEC, principales naciones musulmanas, si el Islam... Lo llamo, bueno, no solo yo, la historia lo llama un califato. El califato islámico, Estados Musulmanes Unidos. Cada nación musulmana unidas, militar, política, económicamente, controlando una buena parte del suplemento del petróleo mundial. Esa es la meta, este califato, para la hermandad, para Irán, sin importar si son Shia, Sunni, Al-Qaeda, esto es lo que quieren. Y si unen fuerzas, Sid, ellos van a controlar una gran parte del petróleo del mundo, y eso es malo para nosotros en el occidente. Bueno, verás, lo que escucho con todo esto, en lo que a mí concierne, Israel y América están en el mismo bote, y no es un accidente. Judíos y cristianos están en el mismo bote, y no es un accidente. Veo esto como el gran momento de Dios, y voy a darte una solución sobrenatural para ti, tu familia, tu ciudad. Es el Salmo 122, verso 6, que dice: pidamos por la paz de Jerusalén. Y la palabra paz en hebreo, shalom, puede significar entereza. ¿Cuál es la entereza de Jerusalén? Judíos y gentiles, uno en Jesús, uno en Yeshua, uno en el Mesías. Pero continúa, dice: pidamos por la entereza de Jerusalén. Prosperarán los que te aman. En hebreo, la palabra prosperar significa más de lo que el dinero puede comprar. Significa paz del corazón. Dios te promete que si pides por la entereza y seguridad de Jerusalén, Dios te dará paz en el corazón. No me preocupo por Israel, estoy muy preocupado por los Estados Unidos y el resto del mundo, porque Dios dice: bendeciré a esos que bendigan a las personas judías, y si has bendecido a los judíos, 1000 caerán a tu izquierda, 10,000 a tu diestra. Pero la palabra de Dios dice: no se te acercará. Pide por la paz de Jerusalén. Prosperarán. Tendrán paz en el corazón los que te aman. Yo creo que estamos en el tiempo más emocionante, y si no conoces a Jesús, no conoces nada.
O lo conoces o no, no es religión. Arrepiéntete de tus pecados, hazlo tu Señor, pídele que viva dentro de ti y se vuelva real. Así de simple, así de profundo. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi hermano de 71 años estaba hospitalizado por neumonía y tuvo una recaída fuerte. Su hígado y riñones se colapsaron por la sepsis. Incluso su corazón paró. Fue resucitado y puesto en un respirador y soporte de vida. Unos momentos después de que escuché tu transmisión de la canción de Ricardo Sánchez, No ha terminado, mostraste varias escenas de recuperación, incluyendo a una mujer que se quitaba la máscara de oxígeno de la cara. Ahí supe que eso también pasaría con mi hermano. Hice una oración simple de sanidad. La canción No ha terminado se volvió una realidad para mi hermano. Quitaron el respirador artificial y pudo respirar por sí solo. Es una recuperación milagrosa. Alabado sea el Señor. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Hay vida después de la muerte. ¿Los ángeles existen? ¿Los milagros de sanidad son reales? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural.